Esto me sucedió ya por el 2007. En ese tiempo la línea estaba cerca de donde viene siendo el estado de Kansas. Y créanme que en ese estado hay muchos lugares donde hay bosque. En muchas zonas de Estados Unidos hay tramos que en serio, si van a pasar por esas carreteras, vayan con el tanque lleno. Y no se confíen si andan con medio tanque, porque no van a encontrar ninguna gasolinera por ahí. Obviamente eso yo ya lo sabía. Así que iba bien armado. Era de noche. Tenía que entregar en una planta en Kansas. Y era la primera vez que me tocaba entregarla de noche. Era muy urgente. Y tenía que ir un poco rápido. Venía con mi café y la verdad que me venía durmiendo. Yo estaba como a 2 horas para llegar ahí. Y en serio ya me venía cayendo. Nunca he necesitado ayuda de inhalar nada. Sí he llegado a tomar pastillas para superar el sueño. Sin embargo, en esa oportunidad, traía mi café y mi energizante. Además, me venía echando agua en la cara. Ahí donde es Kansas, yo sabía que habían unos tramos largos y sabía que me faltaban 2 horas. Pero había un sector en donde había una especie de fábrica abandonada, que yo siempre pasaba por ahí y siempre la veía, pero nunca había pasado de noche. Cuando ya iba pasando por ahí, resulta que de repente comenzó a caer una neblina. Estuvo lloviendo en el sector, pero como que la niebla no venía al caso, y la verdad que no me la esperaba. Así que tuve que encender las luces altas. Iba yo solo, y no se veía nada. Aquella neblina cada vez me tapaba más. Así que tuve que reducir la velocidad. Sabía que no habían muchas curvas, conocía bien esa carretera, pero aún así tuve que bajar mi velocidad. Sin embargo, aparte de la neblina, comencé a sentir un olor horrible. Y todo eso era mientras pasaba por esa fábrica, que recuerdo que era una fábrica grande con un terreno enorme. Era un tramo fácilmente de unas 10 millas. Cuando yo sentí ese olor feo, empecé a bajar la velocidad. Y justo al hacer eso, clarito, pude ver cómo iba caminando por la carretera un hombre con un chaleco fluorescente amarillo y que tenía una bufanda. Era muy extraño. Estábamos en verano. Afuera hacía calor por más que había llovido. Yo lo vi pasar, pero no le pude ver la cara. Créanme que me dieron ganas de detenerme y darle ray, pero no podía porque tenía que entregar esa carga. Yo no vi ningún carro detenido, y lo primero que pensé fue que era alguien de la zona, pero no había nada en esa zona. Pensé que a lo mejor detrás de la fábrica abandonada había alguna casita. Me llamó la atención lo flaco que era. Cuando lo pasé miré en los espejos, pero no le pude ver la cara. Y lo más extraño era que venía como cojeando. Yo seguí mi camino. Tenía que entregar mi carga. Creo que cuando vi a ese sujeto era cuando empezaba esa fábrica, que les repito que medía como 10 millas. Lo único que pude decir era que esa fábrica producía aluminio, y ese olor que había olido antes venía de la fábrica. Era la única explicación que tenía. Todo fue muy extraño, y cuando pasé las 10 millas y me alejé de esa fábrica, de repente noté cómo poco a poco se iba esparciendo la neblina y aquel olor. Sin embargo, cuando iba avanzando y la neblina se iba disipando, no me van a creer lo que me pasó. Porque de nuevo pude ver a aquel hombre. Vi que venía caminando hacia mi dirección del lado contrario. Y me di cuenta que era él, porque traía el chaleco amarillo y esa bufanda. Cuando lo vi ya sin la niebla, noté que tenía cabello largo, pero nada más en las orillas. Pero lo más perturbador era que tenía una sonrisa tan macabra, y nada más se me quedó ahí, viéndome y sonriéndome. La verdad es que la piel, todavía de recordarlo, se me pone chinita. Lo vi y me dio tanto miedo eso, porque era imposible que este hombre, luego de 10 millas, me haya rebasado para llegar hasta allí. Estaba aterrado. Lo pasé y continué con mi camino. Todavía hasta la fecha,
No me explico lo que fue ver la cara de ese hombre sonriéndome y pensar cómo le hizo para adelantarse a mí. Obviamente, lo único que puedo decir es que eso era algo paranormal, por más que no me gusta creer en esas cosas. Desde joven aprendí a ser chofer de tráiler y duré mucho en una línea, pero me cambié de ruta cuando mi patrón contrató a mi hijo. Él iba a agarrar rumbo a Guadalajara y yo el trayecto más corto, que era rumbo a Cedral y Ciudad Valles. Trabajábamos para una empresa de lácteos y suministros en varias partes. Nos gusta el jale, aunque a veces es pesado por eso de los accidentes y alguna que otra cosa que uno ve en la carretera. Esto que les contaré me pasó en el año 1999, cuando recién mi hijo había agarrado su unidad, y era el primer viaje que realizaba para la Huasteca Potosina. Como habían problemas de vialidad ahí en la autopista, decidí irme por la carretera libre. Aparte era más tranquilo, y me gustaba ese trayecto, ya que una vez fuimos a unos parajes a Aquismón, y nos fuimos por ahí de viaje familiar. Había quedado en salir a mi ruta a las 4 de la mañana, calculando que llegaría a las 9 a Ciudad Valles. Esa madrugada hacía mucho calor, y ya entrando a la sierra empezó la llovizna, y en una de esas, sentí que la unidad me venía tambaleando. Me orillé y efectivamente, traía una llanta pinchada, había reventado. Eché madres, y todo porque me iba a atrasar la llegada, pero ni modo. Así es este jale. Quise esperar a que amaneciera para ir por una vulcanizadora y que me ayudara a cambiar esa llanta, pues yo ya estaba algo viejo. Temía lastimarme la espalda por una operación que había tenido unos años atrás. Pero aún así agarré mi tubo e hice el intento de aflojar los fierros. Estaba lloviendo más y más fuerte, y como en esa zona es pura sierra, comenzó la niebla. Ahorita que caigo en razón, me doy cuenta de que esa vez andaba cerca de San Nicolás. Entonces, ya todo empapado, decidí irme a la cabina de mi tráiler a cambiarme y a esperar a que amaneciera. No me quedaba de otra. Cuando entré y cerré la puerta, en eso escuché que me golpearon la puerta. Así que me asomé y vi que abajo estaba un niño chiquito, como de unos 5 años, sin playera. Como yo andaba algo molesto, le dije: tu chamaco, ¿qué fregados quieres? Yo pensando que era algún chamaco de por ahí, pero ya agarrando la onda y ver la hora que era, sabía que era algo malo. Así que agarré valor. El niño solo estaba ahí paradito, sin decirme nada, y después de un rato vi que se fue para atrás y ya no lo pude ver más. Me esperé un poco, pero por la curiosidad quise ir a ver a dónde se había metido. Así que me bajé de la unidad. Yo solo escuché que corría hacia atrás el camión. Yo caminé unos pasos y cuando ya estaba a punto de verlo de cerca, en eso me resbalé con un trozo de lodo y me caí de boca. La lámpara se me cayó y se fue rodando hasta la orilla. Me levanté y la tomé, y cuando alumbré a ese niño, vi que tenía la cara como deforme, y la verdad estaba bien feo. Pero luego de estar ahí viéndolo, noté que en eso se levantaron otras 2 personas, pero adultas. Así que me hice para atrás sin dejar de mirarlos. Vi que eran un hombre y una mujer, con la ropa extraña, llena de lodo y mojados. Estaban ahí viéndome los 3. Yo, ya aceptando que no eran personas vivas, les dije que se fueran a descansar en paz. Y en eso vi que me apuntaron hacia su derecha. Yo aventé la luz hacia donde estaban apuntando y vi que había una capillita de esos monumentos de fallecidos en la carretera. Noté que habían 3 cruces, 2 grandes y una chica. De inmediato me persigné y ya no quise seguir haciéndoles caso. Solo agaché la cabeza e intenté estar tranquilo, y la verdad estaba yo que me orinaba del miedo.
prometí que iba a prenderles una veladora. Subí a mi unidad y me quedé esperando hasta que amaneciera. Ni siquiera pude dormir, como se imaginarán. Y cuando amaneció pude cambiar la rueda y me fui. ¿Quién sabe quiénes eran esas ánimas? Pero lo que sí es que se veían muy tristes. Hace 40 años, yo era un trailero joven. Apenas comenzaba la rodada justo como mi padre me enseñó. Radico actualmente en la ciudad de Reynosa. Ya tengo 67 años, pero esto me sucedió en la carretera de San Luis Potosí. Me tocó llevar una carga pesada, y había estado en Ciudad Valles cargando. Como mi madre vivía allí, me iba a verla mientras estaban cargándome el tráiler. Ya cuando estaba todo listo, salí rumbo a la capital. Anteriormente no estaba la pista, y agarrábamos por lo que ahora es la libre. El tráfico a veces se tornaba pesado, como precisamente pasó esa noche. Pero no había de otra más que darle duro. Me agarró la madrugada en el viaje, y ya me sentía cansado, pero más que eso estaba enojado porque íbamos muy lento y no había manera de rebasar. Luego de un rato me orillé a estirar las piernas, y para ver si había café. Yo siempre iba a la casa de una señora conocida, que siempre me daba sustento cerca de la capital. Pasé y estaba despierta todavía. Me quedé ahí unos 10 minutos mientras me daba el café. Ya luego caminé al tráiler y me subí. Pero en eso sentí algo raro, como un presentimiento. Ya cuando llegué con la carga, me dijo un compañero que había visto cosas en la carretera, algo así como siluetas. Yo no le tomé tanta importancia. Estuve ahí unos 2 días, y ya de regreso a Ciudad Valles, con ese pensamiento de las siluetas. Me acuerdo que me vine a las 10 de la noche, y bajé por la carretera. Todo iba normal, hasta que cerca de un poblado de Santa Catarina, empecé a ver una muy densa niebla. Y justo en eso, vi que por el retrovisor venía alguien colgado de mi tráiler. Me paré más adelante para ver quién era, pero ya no había nadie. Recuerdo que del otro lado de la carretera había un voladero, y desde ahí comencé a escuchar voces como gritos. Me fui corriendo a ver si alguien o algún carro se había accidentado e ido hacia el voladero, pero era tanta la niebla que no veía luces en el fondo, ni se veía nada. Y fue entonces que comencé a escuchar pasos. De inmediato me volteé, y en eso vi que había un señor de unos 50 años que venía caminando hacia mí. Yo le saludé y él me preguntó qué andaba haciendo por ahí. Le dije que había escuchado gritos, y él me dijo: "No, amigo, no pasa nada, pues está todo muy tranquilo por aquí". Luego de eso me dijo que ya se iba. Se le notaba como desconectado de la realidad, la verdad. Yo regresé y me subí al camión, pero ya cuando estaba por subirme, ese señor me gritó a lo lejos: "Dios lo bendiga, y tenga cuidado, amigo, que aquí pasan cosas". Le dije ok y me subí, pero ya cuando iba arrancando, vi que frente de mi tráiler habían 4 personas. Yo me asomé y vi que estaba ese señor junto a una señora y 2 niños pequeños, y los 4 miraban hacia abajo, hacia el voladero. Yo abrí la ventanilla y les pregunté qué tenían, y posteriormente a eso, todos apuntaron hacia ese voladero. Yo tomé mi lámpara y alumbré para ver si lograba ver algo, pero no había nada. Sin embargo, esas 4 personas no se quitaban de mi camino. Yo me quería ir, y ya en eso me entró mucho miedo, porque estas personas seguían mirando hacia el voladero. Luego de eso me bajé para decirles que me dieran chance de pasar. Sin embargo, cuando me bajé, ya no había nadie, y de pronto esos gritos de nuevo se escucharon.
Caminé unos pasos y al estar cerca de ese voladero aventé la luz. Y a unos metros de donde habían estado paradas esas personas, vi que habían 4 cruces. Y delante de estas estaban esas personas, pero noté que estaban sucias. Y ahí de inmediato caí en la realidad, que eran aparecidos. Rapidísimo corrí a mi tráiler y me subí, y no paré hasta Ciudad Valles. Jamás se me olvidará eso. La siguiente historia me la contó un joven taxista. Él me dijo: hace unos 3 años, yo trabajaba de trailero en la entidad. La verdad me iba muy bien. Mejor que en el taxi. Pero sí era peligroso. Más cuando iba por Naolinco. Y para allá, las curvas están bien feas. Un día al pasar una curva, una muchacha muy guapa me pidió ride. Y pues yo soltero, sin complicaciones, me frené y la subí. Le pregunté que para dónde iba ella. Y me respondió preguntándome lo mismo. Me reí porque me di cuenta que me estaba coqueteando. Así que le respondí dónde. Y ella me dijo que también iba para allá. Durante el viaje fuimos platicando y riendo. Era un viaje de unas 2 horas de donde la recogía ella. Cuando llegamos, ella ya se iba a bajar. Pero le dije que yo me iba a pasar 3 días en el lugar en lo que me volvían a cargar, por si quizá querría hacerme compañía. Y yo la llevaría de vuelta a donde la había recogido, porque según ella, ahí vivía. Ella accedió. Nos pasamos esos 3 días bien rico. Y luego de eso volvimos. Cuando ya íbamos a llegar a la curva por donde la recogí, me pidió que la bajara antes de esa curva. Ella me dejó el número de su casa, para que él avisara cuando volviera a pasar por ahí. Me dijo que me esperaría para acompañarme otra vez. Ya quería yo que me saliera otro viaje por esos lugares. Y de hecho no tardó mucho, ya que unas semanas después, me dieron otro viaje para allá. Ni tarde ni perezoso llamé. Y me contestó una muchacha con una voz similar a la de ella. Yo le pregunté si era ella, y la joven que me respondió quedó en silencio por un momento. Después me dijo: es mi hermana mayor, pero ya tiene mucho que murió. Yo era una niña. Pero no se sienta mal, no es el primero en llamar. A ella le quitaron la vida, y su cuerpo lo tiraron en esa curva. Usted tuvo suerte. Muchos dicen que se vuelcan ahí, después de verla. Gracias, porque si usted no se volcó, es porque fue bueno con ella. Y luego de decirme eso, colgó. Al principio pensé que fue una broma para que yo ya no la viera más, así que tomé el tráiler y me fui. Al pasar por la curva bajé la velocidad, con la esperanza de verla, pero no había nadie, puros matorrales a la vista. Al pasar la curva, noté algo que no había visto la primera vez, y era una cruz blanca a la orilla de la carretera, justo en el punto donde la había levantado. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cuando llegué a mi destino pregunté por la cruz, pero no conté mi historia. No quería sonar como loco o menso. Y me contaron que hacía unos años habían encontrado el cuerpo de una muchachita por ahí, en muy mal estado y con señales de tortura. ¿Por qué? ¿No la habrás visto, sí? Me preguntaron bromeando. Yo también me reí, pero no más de nervios. Luego de ese suceso, renuncié meses más tarde. No quise arriesgarme a volver a viajar por esa ruta. Pero eso me hizo pensar en algo. ¿Cuántas veces platicamos con desconocidos y en realidad estamos seguros de que están vivos o no? Soy conductor de tráiler y he visto muchas cosas extrañas sobre la carretera al caer la noche. Pero esta vez sí me aterroricé al ver semejante criatura. Estaba muy cansado. Ya tenía 4 días sin poder dormir bien.
Era tanto el cansancio que me venció, y me quedé en un acotamiento. Eran eso de las 6 de la tarde. Agarré un sueño muy profundo, que ni siquiera el celular escuchaba. Y así se hicieron las 3 de la mañana. En eso alcancé a escuchar el celular a lo lejos. No alcancé a contestar. Regresé la llamada, pero no tuve éxito. Ese número no lo tenía guardado. Cuando de pronto escuché un animal que hacía un ruido como el de las hienas. Yo me asusté. Encendí el tráiler, prendí las luces. Y al hacer eso, pude ver a una criatura que corrió hacia el bosque y entre la neblina se perdió. No dudé ni un segundo en irme lo más rápido de ese lugar. Ha pasado tiempo de lo sucedido, y a veces sueño a esa criatura y me despierto agitado. Creo que hay cosas que aún no conocemos, criaturas que jamás hemos visto, y esa criatura que vi me dejó como en shock. Me puse a investigar y no encontré a ningún animal con las características como esa criatura. Nunca olviden que no estamos solos, y hay seres extraños que viven entre nosotros, como esa criatura que vi. Mi nombre es Manuel, trabajo de trailero, y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace 2 años. Todo el que es camionero sabrá lo duro que es vivir en la carretera, de lo peligroso que puede ser, y de lo solo que uno puede llegar a sentirse cuando estás en caminos solitarios. Después de conducir durante muchas horas seguidas, uno debe dormir y descansar otras horas más. Al menos así es lo que yo hago. Esto que les comparto me ocurrió una noche de un mes de julio. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. Yo me encontraba en una estación de servicio de Tucumán para pasar la noche. Me tocó estacionarme detrás de un surtidor donde habían terrenos baldíos. Recuerdo que puse a calentar agua en mi termo eléctrico y luego de hablar con mi esposa por videollamada, me dispuse a dormir. Pero a eso de las 2:15 de la madrugada, de repente me desperté. O más bien, me despertó un ruido inusual, porque sentí que me movieron el tráiler. Y eso, para que sepan, es algo difícil de lograr. Seguido de eso, sentí un quejido de alguien, como intentando hablar, pero como si estuviera afónico. Me quedé inmóvil varios segundos intentando descifrar de qué lado de mi tráiler venía. Y en eso noté que aquel sonido comenzó a cambiar lentamente a algo que se asemejaba ya más a un gruñido que a un quejido. Estuve despierto varios minutos, con la desagradable sensación de que algo merodeaba afuera y le estaba dando vueltas a mi vehículo. Tuve la amarga sensación de que me querían robar, cuando de pronto algo alumbró la cabina donde yo estaba. Para mi suerte, era otro trailero que estaba llegando a ese lugar y que por alguna extraña razón había puesto las luces altas por unos segundos. Al rato un hombre se acercó y me dijo: «Compa, perdone que le haya puesto las luces altas, pero que intentaba subirse a tu cabina». Yo no le dije nada y solo le agradecí por su preocupación. Luego de eso me preparé para seguir durmiendo un rato más y salir hasta la próxima parada. Pero antes, me bajé del tráiler para controlar que todo estuviera bien. Y al hacer eso, pude ver unas marcas, como de garras, en la puerta del acompañante. Cuando vi eso, no me quedé por mucho tiempo más ahí, y salí de noche. Durante todo mi recorrido, me la pasé pensando qué eran esas marcas extremadamente grandes y de qué animal era.